el aroma del sofrito siempre me ha recordado a mi abuela Carmela. Cebolla, ajo y pimiento rojo danzando en aceite de oliva. Es un ritual que aprendí a los 8 años, cuando apenas alcanzaba el fogón subida en un banquito de madera. El secreto está en la paciencia, Isabel, me decía mientras sus manos arrugadas guiaban las mías. La comida sabe cuándo la quieres y cuándo tienes prisa. 60 años después, mientras preparaba el sofrito para el paellón del cumpleaños de mi hija Elena, esas palabras seguían vivas en mi cabeza. Había comenzado 3 días antes con los preparativos. A mis 68 años, cocinar para 25 personas ya no era tan sencillo como antes, pero nunca me he quejado. Ver a mi familia disfrutar de mi comida siempre ha sido mi mayor satisfacción. Mi pequeño apartamento olía a gloria aquella mañana. Desde que Ramón, mi esposo, falleció hace 5 años, me mudé a un lugar más pequeño cerca de la casa de Elena. Para estar más cerca y poder ayudar con los niños, fue lo que dije. La verdad es que la soledad de nuestra antigua casa me consumía. Tantos recuerdos, tantos domingos de sobremesa, tantas nochebuenas. Ahora tenía una cocina diminuta, pero suficiente para seguir siendo quien siempre fui. La mujer cuyas manos transformaban ingredientes simples en platos que arrancaban suspiros. El cumpleaños número 40 de Elena merecía algo especial. Además del paellón valenciano, había preparado croquetas de jamón, las favoritas de mi yerno Carlos, tortilla de patatas, una ensalada rusa como la que hacía mi madre, y para postre, la tarta de Santiago que tanto les gusta a mis nietos, Lucía y Marcos. También había preparado mi famoso arroz con leche, receta de la abuela Carmela, que siempre desaparece en minutos. «Mamá, no te compliques tanto», me había dicho Elena por teléfono 3 días antes. «Con que traigas la paella es suficiente». «No es complicación, hija», le respondí mientras anotaba mentalmente que necesitaba comprar más azafrán. «Es tu cumpleaños. Quiero que sea especial». La verdad es que desde que Elena se casó con Carlos, hace 15 años, las celebraciones familiares se habían vuelto cada vez más sofisticadas. Carlos viene de una familia adinerada de Madrid. Él es arquitecto, y Elena dejó su trabajo como maestra cuando nació Lucía para dedicarse a ser la perfecta esposa y madre. Su casa en la urbanización es preciosa, 3 plantas, jardín con piscina y una cocina que parece sacada de una revista. Sin embargo, por alguna razón que nunca entendí, siempre soy yo quien cocina en las reuniones importantes. «Nadie hace la paella como tú, mamá», suele decirme Elena. Y aunque me encanta cocinar, a veces me pregunto si no sería bonito que, por una vez, me sirvieran a mí. Aquel sábado llegué a casa de Elena a las 11 de la mañana con el coche cargado de tuppers. Carlos, con una copa de vino blanco en la mano, me abrió la puerta. «Doña Isabel, qué bien huele eso», exclamó mientras me daba 2 besos, pero no se ofreció a ayudarme con las bolsas. La casa estaba impecable, como siempre. Elena había contratado a alguien para decorar el jardín con globos dorados y negros. Había una mesa larga cubierta con un mantel blanco y centros de flores que parecían recién salidos de una floristería cara. Todo era elegante, medido, perfecto. «Mamá, por fin llegas». Elena apareció con un vestido nuevo color burdeos. Estaba guapísima. «Los invitados llegan en 1 hora y todavía falta terminar la paella». Ni un «gracias por cocinar 3 días seguidos», ni un «qué bien que hayas venido». Solo prisa y una lista mental de cosas por hacer. Pero así es Elena desde que la conozco, perfeccionista como su padre. «Tranquila, cariño, está todo controlado», le dije, dejando las bolsas en la encimera de mármol. «Solo necesito calentar algunas cosas y terminar el sofrito para la paella. En 40 minutos estará todo listo». «Perfecto, porque Carlos ha invitado a unos socios y quiero que todo salga bien», respondió mientras revisaba su móvil. «Te he dejado un delantal en la cocina». Me puse manos a la obra. La cocina de Elena es preciosa, pero siempre me ha resultado fría.
electrodomésticos de acero inoxidable, superficies de mármol negro y ni una sola mancha. Mi cocina vieja, con azulejos desportillados y una encimera que ha visto mejores días, tiene más alma. Pero no dije nada. Nunca digo nada. Mientras trabajaba, empezaron a llegar los invitados. Escuchaba las risas y conversaciones desde la cocina, el tintineo de copas, exclamaciones de asombro por algún regalo caro. Elena entraba y salía para supervisar que todo estuviera en orden. «Mamá, ¿cuánto falta para la paella? Las croquetas ya están calientes. ¿Puedes poner más hielo en la cubitera cuando termines?» Cada vez que aparecía con alguna bandeja, los invitados me sonreían educadamente. «Qué rico huele todo». «Swing», decían algunos. Pero nadie me preguntó por la receta, ni me invitó a sentarme con ellos. Era como si fuera parte del servicio contratado para la ocasión. No es que me importara realmente. He pasado mi vida cuidando de otros, primero de mis padres, luego de Ramón y Elena, después de mis nietos. Es lo que sé hacer, es lo que me da sentido, pero aquel día, por alguna razón, sentí un peso extraño en el pecho cada vez que volvía a la cocina, mientras los demás brindaban en el jardín. Cuando finalmente me senté a comer, quedaban pocos sitios libres. Acabé entre la tía de Carlos, una mujer estirada que apenas tocó la paella, estoy cuidando mi figura, y el hijo adolescente de unos amigos que no levantó la vista de su teléfono en toda la comida. La paella fue un éxito. Todos se sirvieron 2 veces, incluso Carlos, que normalmente cuida su línea. «Esta paella está espectacular, Elena». «Component placement», comentó una de sus amigas del club de tenis. «Gracias», respondió mi hija con una sonrisa, sin mencionar que yo la había cocinado. Sentí un pequeño nudo en la garganta, pero lo ignoré. No era momento de sentimentalismos. Al terminar la comida, llegó el momento de la tarta. Elena apagó las 40 velas de un soplo mientras todos aplaudían. Carlos organizó una foto grupal en el jardín. «Todos alrededor de la cumpleañera», cingó mientras ajustaba su cámara cara en un trípode. Yo estaba recogiendo platos, así que me apresuré a dejarlos en la cocina para unirme a la foto. Cuando volví, Carlos ya estaba pulsando el temporizador. «¡Rápido, que se dispara en 3 segundos!» Logró alguien. Me acerqué corriendo, pero justo cuando llegaba al grupo, el flash saltó. Me quedé a un paso de la foto con las manos aún oliendo a jabón de lavar platos. «No te preocupes, mamá», dijo Elena al ver mi cara. «Haremos más fotos luego». Pero no hubo más fotos, al menos no conmigo. El resto de la tarde me la pasé sirviendo café, recogiendo platos, guardando sobras en tuppers y repartiendo porciones de tarta. Para cuando los últimos invitados se marcharon, yo estaba agotada. «Ha sido una fiesta maravillosa», le dije a Elena mientras me ponía el abrigo para irme. «Sí, ha salido todo perfecto. Gracias por la comida, mamá. Todos han dicho que estaba deliciosa». «Me alegro», respondí. «Los tuppers con sobras están etiquetados en la nevera». «Eres un tesoro», dijo, dándome un beso rápido. «Ah, y mañana vendremos a comer a tu casa. Carlos quiere probar ese cordero que hiciste para Navidad». No pregunté si podían ayudarme a prepararlo o si podíamos ir a un restaurante para variar. Simplemente sonreí y asentí. Como siempre. Aquella noche, sola en mi pequeño apartamento, me sentí extrañamente vacía. Había pasado 3 días cocinando para una fiesta donde fui prácticamente invisible. Incluso mi comida, lo único por lo que realmente me valoraban, había sido atribuida a Elena. Encendí el ordenador que me regalaron mis nietos las pasadas Navidades. «Para que puedas ver series, abuela», había dicho Marcos. En realidad, apenas lo usaba, más allá de alguna videollamada ocasional con mi hermana que vive en Valencia. Esa noche, sin embargo, me encontré buscando en Facebook las fotos de la fiesta que ya habían empezado a compartir los invitados. Allí estaba Elena, radiante con su vestido burdeos,
soplando las velas de la tarta que yo había horneado. Carlos abrazándola, mis nietos posando con caras graciosas. Las bandejas con mis croquetas aparecían en segundo plano en algunas fotos. La paella, protagonista en varias imágenes, tenía decenas de comentarios elogiosos. Pero yo no aparecía en ninguna parte. Era como si no hubiera estado allí. Como si la comida que tanto habían alabado hubiera surgido de la nada. O peor aún, como si la hubiera hecho Elena. ¡Qué paella tan espectacular, Elena! ¡Tienes que pasarme la receta!, había escrito una de sus amigas. Maravillosa fiesta y comida para morirse. Eres una anfitriona excepcional, comentaba otra. Elena respondía con corazones y sonrisas, aceptando los elogios sin mencionar que había sido su madre quien había estado 3 días cocinando. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era mi artrosis. Era algo más profundo, más antiguo. Un dolor que había estado ignorando durante años mientras pelaba patatas, freía croquetas y removía sofrito. Apagué el ordenador y me fui a la cama, pero no pude dormir. Las palabras de mi abuela Carmela resonaban en mi cabeza. La comida sabe cuándo la quieres y cuándo tienes prisa. Quizás las personas también podemos sentir cuándo nos quieren y cuándo solo nos necesitan. Al día siguiente, Elena, Carlos y los niños vinieron a comer como estaba previsto. Les hice el cordero al horno que tanto les gusta, con romero y patatas. Como siempre, devoraron cada bocado entre elogios. «Mamá, esto está espectacular», dijo Elena, sirviéndose más patatas. «Isabel, es usted una artista», añadió Carlos con la boca llena. Sonreí educadamente como siempre, pero algo había cambiado dentro de mí. Quizás fueron todas esas fotos donde no aparecía, o quizás simplemente había llegado mi momento. Sea como fuere, durante el postre, cuando Carlos comentó que deberían invitar a sus jefes a cenar algún día para que probaran mi cocina, algo se rompió dentro de mí. «Lo siento, pero no voy a poder cocinar para vuestros jefes», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se hizo un silencio extraño. Elena me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Por qué no? Si es por la artrosis, podemos hacerlo aquí en tu casa, para que no tengas que moverte», dijo ella, sin entender realmente lo que estaba pasando. «No es por la artrosis, Elena. Es que estoy cansada de ser la cocinera invisible, de que mi comida aparezca en vuestras fotos, pero yo no, de que recibas cumplidos por platos que he cocinado yo». Carlos dejó la cuchara en el plato, incómodo. Los niños, sorprendentemente, me miraban con atención, como si por primera vez notaran que su abuela tenía algo importante que decir. «Mamá, no sé de qué hablas», dijo Elena, visiblemente molesta. «Siempre te agradecemos la comida». «¿De verdad? Ayer no mencionaste ni una sola vez que era yo quien había cocinado, ni en las fotos de Facebook tampoco. Para todos tus amigos eres tú la cocinera estrella». «Eso no es justo», respondió Elena, pero pude ver en sus ojos que sabía que tenía razón. «Si te ha molestado algo de la fiesta, deberías habérmelo dicho antes, no delante de todos. Todos son tu familia, Elena. Mi familia también. Y tal vez sea hora de que sepan cómo me siento». El resto de la comida transcurrió en un silencio tenso. Cuando se fueron, Elena apenas se despidió. Los niños me dieron un abrazo más largo de lo habitual, como si intuyeran que su abuela necesitaba ese consuelo. Esa noche, más sola que nunca en mi pequeño apartamento, encendí de nuevo el ordenador. No para ver más fotos donde no aparecía, sino para buscar algo que me hiciera sentir que tenía valor más allá de mi cocina. No sabía exactamente qué estaba buscando hasta que lo encontré. Un anuncio para un nuevo programa de televisión llamado Sabores de Siempre. Buscaban personas mayores con recetas tradicionales para un concurso de cocina. «Queremos recuperar esos sabores de toda la vida, esas recetas de nuestras abuelas que se están perdiendo», decía el anuncio. Sin pensarlo demasiado, completé el formulario de inscripción. Incluí fotos de algunos de mis platos más emblemáticos: el paellón valenciano,
las croquetas de jamón, la tarta de Santiago, el arroz con leche de la abuela Carmela. Al pulsar enviar, sentí un cosquilleo en el estómago, como cuando de niña me subía al columpio más alto del parque. No le conté a nadie sobre mi inscripción. Durante las siguientes semanas, la relación con Elena se enfrió. Me llamaba menos, y cuando lo hacía, nuestras conversaciones eran cordiales pero distantes. No volvió a pedirme que cocinara para ninguna reunión, y yo tampoco me ofrecí. Un mes después de enviar mi solicitud, recibí una llamada de la productora del programa. Querían que participara en una prueba de selección. Tenía que llevar un plato preparado y cocinarlo otro en directo para el jurado. ¿Puede venir este viernes, señora Isabel?, logró preguntó una voz joven al otro lado del teléfono. Por supuesto, respondí sin dudar, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. El viernes me vestí con esmero, un vestido azul marino que reservaba para ocasiones especiales, mis pendientes de perlas, regalo de Ramón por nuestro 30 aniversario, y un broche con forma de flor que había sido de mi madre. Preparé con cuidado una tartera con mi arroz, con leche, y puse en una bolsa todos los ingredientes necesarios para hacer croquetas de jamón. Cogí un taxi hasta los estudios de televisión. Nunca había estado en un sitio así. Había luces por todas partes, gente con auriculares corriendo de un lado a otro, y un ambiente de nerviosismo controlado que se me contagió de inmediato. La prueba fue sorprendentemente bien. El jurado, formado por un chef famoso, una presentadora de televisión y un crítico gastronómico, probó mi arroz con leche en silencio. Luego, mientras preparaba las croquetas, me hicieron preguntas sobre mi vida, sobre cómo aprendí a cocinar, sobre mis recetas favoritas. Les conté anécdotas de mi abuela Carmela, de cómo me enseñó que el secreto está en la paciencia. Les hablé de mis años cocinando para mi familia, de cómo la comida es mi lenguaje de amor. Señora Isabel, dijo el chef después de probar mis croquetas, estas son, sin duda, las mejores croquetas que he probado en mi vida. Los otros 2 jurados asintieron, con la boca llena y sonrisas de satisfacción. Una semana después me llamaron para decirme que había sido seleccionada para el programa. La grabación comenzaría en un mes. No cabía en mí de la emoción, pero seguí manteniendo el secreto. Quería sorprender a todos cuando el programa se emitiera. Durante el mes siguiente, viajé 3 días a la semana a Madrid para las grabaciones. Le dije a Elena que estaba haciendo un curso de informática y que por eso no podía cuidar de los niños esos días. Ella pareció sorprendida, pero no hizo más preguntas. Nuestra relación seguía siendo cordial, pero distante. El programa consistía en diversas pruebas donde los concursantes debíamos cocinar platos tradicionales con pequeños giros modernos. Mi arroz con leche con un toque de canela y limón conquistó al jurado en la primera ronda. Mis croquetas de jamón les hicieron cerrar los ojos de placer en la segunda. Mi paella valenciana, en la tercera semana, les arrancó lágrimas de emoción al chef, que dijo que le recordaba a la de su propia abuela. Semana tras semana, fui superando eliminatorias. Los otros concursantes, todos mayores como yo, se convirtieron en amigos. Compartíamos recetas, trucos y sobre todo historias. Me sentía valorada, no solo por mi comida, sino por mi experiencia, por mis anécdotas, por ser quien era. El día de la final, tuve que enfrentarme a Manolo, un jubilado de Sevilla con un gazpacho que hacía suspirar al jurado, y a Teresa, una viuda de Galicia cuyos postres eran obra de arte. La prueba final consistía en preparar un menú completo que representara nuestra vida a través de 3 platos. Para el entrante, elegí las croquetas de jamón, porque son pequeños tesoros de sabor que esconden un corazón cremoso, como los recuerdos de infancia. Para el plato principal, mi paellón valenciano, porque es un plato que reúne a la familia alrededor de una mesa, que nutre y que requiere paciencia y amor. Y para el postre, el arroz con leche de la abuela Carmela, porque es la receta que ha pasado de generación en mi familia
y que espero que mis nietos sigan preparando cuando yo ya no esté. El jurado probó cada plato en silencio, con una solemnidad que me puso nerviosa. Cuando terminaron, el chef se levantó y, para mi sorpresa, me abrazó. Isabel, dijo con la voz entrecortada, no solo has cocinado con maestría técnica, sino con un amor que se puede saborear en cada bocado. Tu menú cuenta una historia preciosa, la historia de tu vida. Gané el concurso, no podía creerlo. Yo, Isabel Martínez, viuda de 68 años, acababa de ganar un concurso nacional de cocina en televisión. El premio no era solo dinero, una cantidad considerable que me permitiría reformar mi cocina e incluso viajar un poco, sino algo mucho más valioso. Tendría mi propia sección semanal en el programa, donde enseñaría mis recetas tradicionales. El programa se emitió 2 semanas después. No le había contado a nadie sobre mi participación, ni siquiera cuando gané. Quería ver sus caras de sorpresa al descubrirlo. El domingo de la emisión, Elena me llamó para invitarme a cenar a su casa. Era la primera invitación en más de 2 meses, así que acepté. Cuando llegué, noté algo extraño. Carlos estaba inusualmente atento. Los niños me abrazaron con más fuerza de la habitual, y Elena había cocinado ella misma, algo que raramente hacía cuando yo estaba invitada. Mamá, dijo durante el postre, un flan que estaba sorprendentemente bueno. Lamento mucho cómo te has sentido. Tienes razón en todo lo que dijiste. No he valorado lo suficiente todo lo que haces por nosotros. La miré sorprendida. No esperaba una disculpa después de tanto tiempo. He estado pensando mucho, continuó, y me he dado cuenta de que siempre he dado por sentado tu talento en la cocina. Nunca te he preguntado de dónde vienen tus recetas, cómo aprendiste, qué significan para ti. Elena, ya no importa. Zrenia, comencé, pero ella me interrumpió. Sí importa, mamá. Y para demostrarte que quiero cambiar, he preparado este flan siguiendo tu receta. No está tan bueno como el tuyo, pero es un comienzo. Sentí un nudo en la garganta. Después de tantos años, por fin mi hija empezaba a ver más allá de los platos que ponía en su mesa. Está delicioso, Elena, dije sinceramente, y me alegra que hayamos hablado de esto. Después de la cena, Carlos sugirió ver la televisión juntos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Eran casi las 10, la hora a la que comenzaba Sabores de Siempre. ¿Os parece si ponemos la 2? Singó con fingida casualidad. Me han dicho que hay un programa nuevo de cocina tradicional que está muy bien. Elena accedió sin sospechar nada. Cuando apareció la cabecera del programa, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Los niños estaban medio dormidos en el sofá. Carlos revisaba algo en su teléfono y Elena pelaba una naranja distraídamente. Y entonces aparecí yo en la pantalla, con mi delantal azul, explicando cómo hacer el sofrito perfecto para una paella valenciana. El silencio que se hizo en el salón era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Todos levantaron la cabeza al unísono, con los ojos como platos y las bocas abiertas. ¡Abuela! ¡Zrenia!, gritó Lucía, incorporándose de golpe. ¡Eres tú! ¡Estás en la tele! Marcos, que se estaba quedando dormido, se espabiló de inmediato. ¿Qué? ¿Dónde? ¿La abuela? Marcos, que se estaba quedando dormido, se espabiló de inmediato. ¿Qué? ¿Dónde? ¿La abuela? Carlos dejó caer el teléfono al suelo. Elena se quedó paralizada, con un gajo de naranja a medio camino hacia su boca. Mamá, ¿qué es esto? Component Placement, preguntó finalmente con un hilo de voz. Es mi nuevo programa, respondí con una calma que contrastaba con el caos que se había desatado en el salón. Gané un concurso de cocina tradicional. ¿Un concurso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no nos dijiste nada? Component Placement. Las preguntas de Elena se atropellaban unas a otras. Quería que fuera una sorpresa, contesté simplemente.
Durante los siguientes 30 minutos, mi familia vio boquiabierta cómo yo, la abuela invisible de la fiesta de cumpleaños, cocinaba en televisión nacional, contaba anécdotas que arrancaban risas al presentador y recibía elogios del chef más famoso del país. Cuando apareció el momento de la entrega del premio y me coronaron como ganadora, Lucía y Marcos saltaron del sofá y empezaron a aplaudir y vitorear como si estuvieran en directo. Carlos me miraba con una expresión de asombro que nunca le había visto antes. ¿Y Elena? Elena tenía lágrimas en los ojos. «Mamá», dijo cuando terminó el programa, «no puedo creer que hayas hecho esto y no nos hayamos enterado. Estoy tan orgullosa de ti». Y entonces ocurrió algo extraordinario. Mi hija se arrodilló frente a mí y me abrazó como no lo había hecho en años. Un abrazo largo, sincero, lleno de arrepentimiento y admiración. «Todas esas recetas son las mismas que has cocinado para nosotros durante años», dijo entre lágrimas. «Y nunca te hemos dado el reconocimiento que mereces». «Nunca es tarde para empezar», respondí, acariciándole el pelo como cuando era pequeña. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente visible. No como la abuela que cocina en silencio en la cocina mientras la vida ocurre en otra habitación, sino como Isabel Martínez, una mujer con talento, con historias que contar, con sabiduría que compartir. En las semanas siguientes, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi sección en Sabores de Siempre se convirtió en la más popular del programa. Recibía cartas de espectadores que me contaban cómo mis recetas les recordaban a sus propias abuelas, cómo les había inspirado a recuperar tradiciones familiares, cómo les había hecho llorar de emoción al probar mi arroz con leche. Elena cambió su actitud completamente. Ahora me llamaba a diario para preguntarme cómo iban las grabaciones. Me pedía consejos de cocina con humildad e incluso empezó a invitar a sus amigos a mi casa en vez de a la suya, para que pudieran conocer a la famosa Isabel de la tele. Lo más hermoso es que ahora cocinábamos juntas, madre e hija, compartiendo no solo recetas, sino historias, risas y por primera vez en mucho tiempo, una conexión genuina. Carlos, por su parte, pasó de tratarme como la suegra que cocina bien a presumir de mí en su trabajo. «Mi suegra es toda una celebridad», le oía decir por teléfono. Incluso me pidió que enseñara a cocinar a sus jefes en una jornada especial, pero esta vez como profesional, no como un favor familiar. Mis nietos, Lucía y Marcos, se convirtieron en mis fans número 1. Grababan todos los programas, los compartían en sus redes sociales y presumían con sus amigos de que su abuela era la mejor cocinera de España. Lucía, que siempre había mostrado poco interés por la cocina, empezó a pedirme que le enseñara mis recetas. «Quiero aprender de la mejor, abuela», me dijo un día, y sentí que el círculo se cerraba, que el legado de mi abuela Carmela continuaría a través de ella. Un domingo, 6 meses después de la emisión del primer programa, Elena organizó una comida familiar. Pero esta vez fue diferente. Cuando llegué, no me dirigí automáticamente a la cocina. Me senté en el salón, donde Elena me sirvió una copa de vino. «Hoy cocino yo, mamá», dijo con una sonrisa. «He preparado tu paella. No será tan buena como la tuya, pero he puesto todo mi amor en ella». Durante la comida, noté que Carlos hacía fotos constantemente. Fotos de la paella, de los niños, de Elena sirviendo, y muchas fotos mías. «Para el Instagram», explicó cuando le miré con curiosidad. «La gente quiere ver a la familia de Isabel Martínez». Al final de la comida, Elena sacó una tarta casera. No era perfecta como las que compran en la pastelería francesa del centro. Tenía el glaseado un poco corrido y la decoración era sencilla, pero sabía que la había hecho ella misma. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, encendiendo una vela solitaria. «Sé que es un poco tarde, pero quería celebrarlo bien este año». No era mi cumpleaños.
Mi cumpleaños había sido 3 meses antes y lo habíamos celebrado con una cena rápida porque yo tenía grabación al día siguiente. Pero entendí lo que Elena quería decir. Era su forma de compensarme por todas las celebraciones en las que mi esfuerzo había sido invisible. Después de soplar la vela, Carlos insistió en hacer una foto familiar. Colocó la cámara en el trípode, ajustó el temporizador y corrió para unirse al grupo. Pero esta vez, en vez de quedarme al margen, Elena me colocó en el centro junto a ella. Las protagonistas en el medio, dijo con firmeza. Cuando el flash saltó, yo estaba rodeada de mi familia, con una sonrisa tan grande que me dolían las mejillas. Y supe que esa foto, a diferencia de las de la fiesta de cumpleaños de Elena, sí capturaría mi presencia. No como la cocinera invisible, sino como Isabel Martínez, madre, abuela y sí, también una excelente cocinera cuyas recetas ahora miles de personas veían en televisión. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, miré mi reflejo en el espejo del baño. Seguía siendo la misma mujer de siempre, con mis arrugas, mi pelo canoso y mis manos marcadas por décadas de trabajo en la cocina. Pero había algo diferente en mis ojos, un brillo de dignidad recuperada, de orgullo en mí misma que creía perdido hace mucho tiempo. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Teresa, mi amiga del concurso, la finalista gallega. Isabel, ¿has visto las redes sociales? Estamos siendo tendencia, dijo emocionada. Nos quieren para un libro de recetas. Un libro, Isabel. Nuestras recetas publicadas en papel. Me senté en el borde de la cama, con el corazón acelerado. Un libro. Mi nombre impreso junto a mis recetas. Las recetas de la abuela Carmela, las que había perfeccionado durante décadas, las que siempre había compartido con amor, pero nunca con reconocimiento. ¿Sigues ahí, Isabel? Zrenia preguntó Teresa ante mi silencio. Sí, estoy aquí, respondí con voz temblorosa. Es solo que nunca imaginé que algo así pudiera pasarme a mi edad. Teresa soltó una risa cálida. ¿Y por qué no? Tenemos más experiencia y sabiduría que todos esos cocineros jóvenes juntos. Ya era hora de que alguien lo reconociera. Después de hablar con Teresa, no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina, ese pequeño espacio que había sido mi refugio durante tantos años. Miré los utensilios que colgaban de la pared, las especias perfectamente ordenadas, los cuadernos de recetas escritos con mi letra cuidadosa. Este era mi reino, el lugar donde siempre me había sentido segura y capaz. Abrí el cuaderno más viejo, el que había empezado cuando me casé con Ramón. La primera receta estaba escrita con letra temblorosa. Arroz con leche de la abuela Carmela. La había copiado con tanto cuidado, asegurándome de no olvidar ningún detalle. Y ahora, 50 años después, esa misma receta sería publicada en un libro y vista por personas de todo el país. ¿Qué pensarías de esto, abuela? Component placement, susurré, pasando los dedos por las páginas amarillentas. Casi podía escuchar su respuesta. El secreto está en la paciencia, Isabel. Todo llega a su tiempo. En las semanas siguientes, mi vida continuó transformándose. La editorial nos contactó a Teresa, a Manolo y a mí para comenzar a trabajar en el libro. Querían que cada receta fuera acompañada por una historia personal, una anécdota que le diera contexto y emoción. Pasé horas escribiendo sobre cómo aprendí a hacer croquetas de pie sobre un banquito en la cocina de mi abuela. Sobre cómo mi padre decía que mi tortilla de patatas era digna de un rey. Sobre cómo preparé mi primera paella completa el día que Ramón me pidió matrimonio, y él, después de probarla, me dijo: «Si cocinas así todos los días, no me arrepentiré ni un segundo de esta decisión». Un día, mientras revisaba las pruebas de imprenta del libro, recibí una llamada inesperada. Era el director del programa Sabores de Siempre. «Isabel, tenemos una propuesta para ti», dijo sin rodeos. «Queremos que tengas tu propio programa.
un especial de 6 episodios titulado En la cocina con Isabel, donde enseñarás tus recetas más emblemáticas y contarás tus historias. ¿Qué te parece? Me quedé sin palabras. Mi propio programa. Yo, que durante décadas había cocinado en silencio, ahora tendría un espacio televisivo dedicado exclusivamente a mi cocina, a mis recetas, a mis historias. «Isabel, ¿sigues ahí?», Zrenia preguntó el director, preocupado por mi silencio. «Sí, perdone», respondí finalmente. «Es que esto es más de lo que jamás habría soñado». «Pues ve acostumbrándote», dijo él con una risa. «Porque después de ver tus índices de audiencia, creo que esto es solo el principio». Cuando colgué, llamé inmediatamente a Elena. Necesitaba compartir esta noticia con alguien, y nuestra relación había mejorado tanto en los últimos meses que fue a ella a quien quise contar primero. «Mamá, eso es maravilloso», Zrenia exclamó cuando le conté. «Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que eras especial, aunque no siempre lo demostrara como debía». «Gracias, hija», respondí, emocionada por su entusiasmo sincero. «Me gustaría que tú y los niños vinieran a la grabación del primer episodio. Quiero que mi familia esté conmigo en este momento tan importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí haber dicho algo inadecuado. Pero entonces escuché algo que me sorprendió. Elena estaba llorando. «Elena, ¿estás bien?», Swing pregunté preocupada. «Sí, mamá», respondió entre sollozos. «Es solo que, después de cómo te he tratado durante tanto tiempo, todavía quieres que esté a tu lado en este momento tan especial. Eres una mujer increíble, mamá, y te prometo que nunca más permitiré que te sientas invisible o infravalorada». Esa promesa significó más para mí que cualquier contrato televisivo o libro de recetas. La grabación del primer episodio de En la cocina con Isabel fue una experiencia surrealista. El plató estaba decorado como una cocina tradicional, con azulejos que recordaban a los de la casa de mi abuela. Había flores frescas en un jarrón, utensilios de cobre colgando de las paredes, e incluso una mesa de madera antigua para la degustación final. Elena, Carlos y los niños estaban sentados entre el público en primera fila. Lucía sostenía un cartel que decía: «La abuela Isabel es la mejor cocinera de España». Y Marcos había insistido en llevar una camiseta con mi foto impresa, algo que me hizo reír y llorar a partes iguales. «Hoy vamos a preparar un plato muy especial», dije, mirando directamente a la cámara, con una seguridad que nunca supe que tenía. «El paellón valenciano que aprendí de mi abuela Carmela, la misma receta que he cocinado para mi familia durante 50 años y que ahora quiero compartir con todos vosotros». Mientras cocinaba, contaba anécdotas, como mi abuela insistía en que el arroz debía cocerse exactamente 18 minutos, ni uno más ni uno menos. Como mi marido Ramón, en nuestro primer aniversario, me regaló una paellera que aún conservo. Como mis nietos, cuando eran pequeños, siempre pescaban los trozos de pollo y dejaban el resto. Al mirar hacia el público, vi a Elena sonriendo con orgullo. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento supe que nuestra relación había sanado definitivamente. Ya no era la madre que cocinaba en silencio mientras los demás vivían. Era Isabel Martínez, una mujer con voz propia, con historias que contar, con sabiduría que compartir. Cuando el programa terminó, el público estalló en aplausos. El director se acercó para felicitarme. «Has estado espectacular, Isabel. Natural, auténtica, entrañable. El público te va a adorar». Mi familia me esperaba entre bastidores. Los niños fueron los primeros en abalanzarse sobre mí, con abrazos y besos que casi me hicieron perder el equilibrio. «Eres una estrella, abuela», «Zrenia», exclamó Lucía. «Todos mis amigos te verán en la tele», Zrenia añadió Marcos. Carlos, siempre más formal, me dio 2 besos y me entregó un ramo de flores. «Enhorabuena, Isabel. Ha estado usted sublime». Y luego estaba Elena, mi hija,
que me miraba con una mezcla de orgullo y algo que parecía admiración. «Mamá», dijo abrazándome con fuerza, «no solo eres la mejor cocinera que conozco, eres la mujer más valiente que he conocido jamás». Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, miré de nuevo mi reflejo en el espejo. Seguía siendo la misma Isabel de siempre, pero ahora me veía con nuevos ojos. Ya no era solo la madre que cocinaba mientras la vida ocurría en otro lugar. Era una mujer que, a los 68 años, había encontrado finalmente su voz y su lugar en el mundo. El lanzamiento del libro coincidió con la emisión de mi programa. Sabores de siempre, recetas con historia, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Las librerías organizaban sesiones de firma, donde personas de todas las edades hacían cola para conocerme y contarme cómo mis recetas les recordaban a sus propias abuelas, a sus infancias, a momentos felices alrededor de una mesa. Una tarde, mientras firmaba libros en una librería del centro, una mujer mayor se acercó a mi mesa. Tendría unos 80 años y caminaba apoyada en un bastón. Sus manos, como las mías, mostraban las señales de una vida dedicada al trabajo. «Señora Isabel», dijo con voz temblorosa, «quería agradecerle lo que está haciendo. Yo también he cocinado toda mi vida para mi familia y también he sido invisible muchas veces. Verla a usted en televisión, con su propio programa, con este libro, me hace sentir que mi vida también ha tenido valor». Sus palabras me llegaron al alma. Le tomé las manos entre las mías, esas manos que, como las de tantas mujeres de nuestra generación, habían pelado, cortado, amasado, remojado y alimentado sin recibir el reconocimiento merecido. «Nuestras vidas siempre han tenido valor», le dije con firmeza. «Solo que ahora, por fin, el mundo empieza a darse cuenta». Un año después del cumpleaños de Elena, donde todo había comenzado, mi hija organizó otra fiesta. Pero esta vez era diferente. Esta vez era para celebrar el éxito de mi programa y el lanzamiento de mi segundo libro, Las recetas secretas de Isabel. La casa estaba llena de gente, familiares, amigos, compañeros del programa. Pero en esta ocasión, yo no estaba en la cocina. Elena había contratado un servicio de catering y yo era la invitada de honor sentada en la mejor silla del salón, recibiendo felicitaciones y regalos. «Mamá», me dijo Elena cuando todos los invitados se habían marchado, «hay algo que quiero enseñarte». Me llevó a un rincón del salón donde había colocado un álbum de fotos. Lo abrió y me señaló la primera página. Allí estaban todas las fotos del cumpleaños del año anterior, pero con una diferencia crucial. Yo aparecía en todas ellas. Elena había recopilado fotos de otros invitados donde yo salía de fondo, las había impreso y había creado un collage. «No puedo cambiar el pasado, mamá», dijo con lágrimas en los ojos. «No puedo hacer que aparezcas en las fotos oficiales de aquella fiesta. Pero quiero que sepas que siempre has sido parte fundamental de nuestras celebraciones, aunque no siempre supiéramos apreciarlo». La abracé con fuerza, emocionada por este gesto tan significativo. No hacían falta más palabras entre nosotras. Los años siguientes trajeron más programas de televisión, más libros, más reconocimientos. Incluso recibí un premio gastronómico nacional por mi contribución a la preservación de la cocina tradicional española. Pero nada de eso se comparaba con la satisfacción de ver cómo mi relación con mi familia había florecido. Elena y yo cocinábamos juntas regularmente, no para eventos sociales, sino por el simple placer de crear algo juntas, de compartir historias mientras pelábamos patatas o removíamos un sofrito. A veces, Lucía se unía a nosotras, ansiosa por aprender los secretos de la abuela Carmela. Esos momentos, esas risas compartidas en la cocina, eran mi verdadero premio. Una tarde, mientras preparábamos un arroz con leche, Elena me miró con curiosidad. «Mamá, siempre me he preguntado,
¿por qué no nos contaste lo del concurso de televisión? ¿Por qué mantuviste todo en secreto? Dejé de remover el arroz un momento y reflexioné sobre su pregunta. Supongo que necesitaba probármelo a mí misma primero, respondí finalmente. Necesitaba saber que podía ser valorada por extraños antes de creer que mi propia familia podía verme de otra manera. Elena asintió comprendiendo. Lamento que tuvieras que llegar tan lejos para sentirte valorada. No lo lamentes, le dije con una sonrisa. Todo ocurrió como debía ocurrir. La vida a veces toma caminos extraños para llevarnos donde necesitamos estar. Mientras removía el arroz con leche, recordé las palabras de mi abuela Carmela. El secreto está en la paciencia, Isabel. Y tenía razón, como siempre. Había necesitado casi toda una vida para encontrar mi voz, para dejar de ser invisible. Pero ahora, mirando a mi hija y a mi nieta aprendiendo a hacer arroz con leche en mi cocina, sabía que había valido la pena esperar. Porque a veces, las mejores recetas, como las mejores historias, necesitan tiempo para desarrollar todo su sabor. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato y recuerda, a veces los secretos mejor guardados son los que nos devuelven nuestra libertad. Nos vemos en la próxima historia.